Hola chicos y chicas, el día de hoy vamos a hacer balanceo redox 3 ejemplos y vamos a comenzar. Para ello me voy a pasar a mis ejemplos, que son estas reacciones químicas, y las voy a analizar. Si recordamos muy bien, la manera de resolver una reacción redox era por una serie de reglas que vimos la vez pasada, que era determinación del número de oxidación, identificar qué elementos cambian para el número de oxidación, quién se oxida, quién se reduce, un balanceo previo, así como los coeficientes para el balanceo previo y los electrones transferidos en la semireacción igual a la cantidad de electrones transferidos, y generar una suma algebraica para terminar con la colocación de esa información en la ecuación química final. Y bueno, aquí tengo mis ecuaciones químicas y voy a primero calcular el número de oxidación. Para el número de oxidación pues me valgo de mis elementos referencia. En este caso el hidrógeno es mi referencia, es más 1 por 2, debe quedar aquí más 2, por lo tanto el azufre debe ser menos 2, entonces aquí tenemos el azufre con menos 2. Para el ácido nítrico, estos dos vienen en conjunto, el hidrógeno es mi referencia más 1, por lo tanto el conjunto debe valer menos 1. El oxígeno va a ser menos 2 por 3, menos 6. Y ahora, ¿qué número sumado con menos 6 me da este número que tengo aquí, que es el menos 1? Me tiene que ser el más 5. Entonces el nitrógeno va a ser más 5, menos 6, menos 1, más 1, 0. Aquí tengo el azufre es 0. El nitrógeno es el variable y el oxígeno es mi de referencia. El oxígeno es menos 2. Menos 2, este debe ser más 2. Y así está. Aquí el oxígeno es mi referencia, menos 2, y el hidrógeno. Si se fijan muy bien, solo tuve dos elementos de referencia para calcular todos los números de oxidación, que fue el hidrógeno y el oxígeno, menos 2, hidrógeno más. Con esos dos calculé todos. Y además saber que cuando están solitos es 0. Bueno, entonces ya te determiné el número de oxidación. Ahora voy a determinar qué elementos cambian. En este caso, el azufre pasa de menos 2 a azufre 0. Y el nitrógeno de más 5 a nitrógeno más 2. Si yo me fijo en mi tabla de números de oxidación, debo de recordar que cuando un elemento químico va hacia la derecha, este elemento químico va a oxidarse, oxidación. Y cuando va hacia la izquierda, este elemento químico se va a reducir. Esta reducción que voy a tener es gana electrones y una oxidación es pierde electrones. Y me voy a analizar. En este caso el azufre pasa de menos 2 a 0. Entonces tengo de menos 2 a 0. Y en el caso del nitrógeno pasa de más 5 a más 2. Entonces pasa de más 5 a más 2. Ahí está su movimiento. Ya tengo quién se oxida y quién se reduce. En este caso tengo que el azufre sufre una oxidación de menos 2 a 0. Pongo con su valencia o su número de oxidación menos 2 y pasa a azufre 0. Y en el caso del nitrógeno pasamos de nitrógeno más 5 a nitrógeno más 2. Entonces ya identifiqué qué elementos se oxidan y se reducen. El balanceo previo, en este caso, aquí no aplica. En el azufre, que pierde 2 electrones, aquí tenemos que pasa de menos 2 a 0, dio 2 saltitos, entonces quiere decir que pierde 2 electrones. Los electrones perdidos se colocan a la derecha y los electrones ganados se colocan a la izquierda. En este caso son 3 electrones. Para que se pueda dar la transferencia entre estos elementos, ¿qué debe de pasar? Debo de igualar la transferencia. Para igualar la transferencia entre el elemento de azufre y nitrógeno, tengo que multiplicar, en este caso, el de arriba por 3 y el de abajo lo tengo que multiplicar por 2. Ahí está. Y me va a quedar de la siguiente manera. 3 azufre
menos 2, que es el sulfuro, produce 3 azufre 0 más 6 electrones. Y en el otro caso es 2 nitrógenos más 5 más 6 electrones, 2 por 3, 6 electrones, produce 2 nitrógeno más 2. Y me fijo en lo siguiente, hay que recordar que esta es una propiedad distributiva. El 2 multiplica a todos y el 3 también multiplica a todos. Por lo tanto, aquí voy a tener la misma transferencia de electrones. Uno dona 6 electrones y el otro acepta 6 electrones. Mi suma algebraica me va a quedar 3 sulfuros más 2 nitrógeno más 5 produce 3 azufre 0 más 2 nitrógeno más 2. Y estos son mis coeficientes estequiométricos. El 3 va con el azufre, aquí lo pongo. El 2 va con el nitrógeno. El 3 va con el azufre y el 2 va con el nitrógeno. Y por último, tengo que determinar qué elementos no formaron parte de este juego de reacciones en cuanto a la transferencia electrónica. Los que no formaron parte pues fue el hidrógeno y el oxígeno. Al final, estos no quedan balanceados debido a que no entraron en el juego del cambio de electrones. Por lo tanto, tengo que determinar cuántos me faltan. En el caso del oxígeno, voy a irme a ese ejemplo. Aquí tengo 3 oxígenos por 2, 6. 3 por 2, tengo 6 oxígenos. Y aquí en este caso tengo 2. Entonces, ¿cuántos me faltarían? Para tenerlos, pues me faltarían 4. Entonces, de aquí le pongo 4. 4 por 2, 8 hidrógenos, pero tengo 4 oxígenos más 2, 6. 4 por 2, 8 hidrógenos. Y aquí tengo 3 por 2, 6 más 2. 3 por 2, 6 más 2 hidrógenos, 8. Entonces aquí ya balanceé también los hidrógenos, los oxígenos y toda la reacción química. Y ya, con esto sería todo para la reacción número 1 de los 3 ejemplos que vamos a hacer. Los coeficientes finales son 3, 2, 3, 2, 4. Y todos los elementos quedan balanceados. Identifiqué quién se oxida, quién se reduce y la transferencia electrónica final. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Este ejemplo básicamente tengo que hacer lo mismo. Paso número 1. Bueno, aquí voy a ver que coloqué los electrones transferidos, igualé la cantidad, generé la suma algebraica y terminé por ajustar por método por inspección. Listo. Sí, completé todos los pasos que solicitaba básicamente este checklist. Y aquí va a ser lo mismo. Vamos a tener aquí nuestro checklist. Este checklist nos va a ayudar a balancear de la mejor manera. Aquí lo voy a tener a la mano para que veamos que si cumplimos con todo, cumplimos con nuestro balanceo. Paso número 1 es determinar el número de oxidación de todos los elementos. Entonces aquí el potasio vale 0. El potasio vale 0 porque está solito. Pero vamos a tener también lo siguiente. El potasio en este caso va a valer más 1 porque es un elemento del 1A. Y recordemos que los elementos químicos que están en el 1A valen más 1 y el potasio aquí se encuentra. Y los del 2A valen más 2 y los del 3 más 3 respectivamente. Entonces vamos a desplazarnos para aquí y tenemos aquí que el potasio está en 0 y aquí más 1. Los vamos a tratar de manera independiente porque son elementos, son el mismo pero son independientes. El ion nitrato casi ya lo teníamos en el otro. Este debe valer menos 1, el oxígeno
vale menos 2, por 3 menos 6 y este debe valer más 5. Se empieza a repetir y ahí está. El nitrógeno vale 0, el potasio en este caso, aquí vale menos 2 y aquí debe valer más 1. Más 1 por 2 más 2, ahí está, y menos 2. Ya tenemos el número de oxidación. Ahora, ¿quién se oxida y quién se reduce? El potasio pasa de 0 a potasio más 1 y el nitrógeno pasa de más 5 a nitrógeno 0. Entonces tenemos esta situación. Para el potasio pasa de 0, partimos de aquí, de 0 a más 1. Si recordamos, en el número de oxidación, para la derecha se oxida y para la izquierda, que se hace más chiquito, se reduce. Reducir es ganar electrones y oxidar es perder. Entonces vamos a pasar de potasio, como se oxidó, potasio 0 a potasio más 1. Potasio más 1. Y aquí le voy a poner 2 porque aquí tengo 2. Está relacionado ese 2. Está relacionado ese 2 que tengo ahí con este 2 que tengo acá. Hay que tenerlo muy en cuenta. Y el siguiente va a ser el nitrógeno. Voy a pasar de nitrógeno más 5. Lo voy a considerar. Inicié aquí en más 5 a nitrógeno 0. 1, 2, 3, 4, 5 saltitos de rana. Me va a producir, se redujo, nitrógeno 0. Y al igual, si aquí tengo 2, acá le pongo 2. Ya determiné el número de oxidación de todos los elementos. Identifiqué quién cambiaba y estoy haciendo el balanceo previo, justamente observando esta relación. Si aquí tengo 2, aquí le voy a poner 2. Y si aquí tengo 2, aquí le voy a poner 2. Y eso va a influir en la transferencia de electrones. Los electrones transferidos en las semirreacciones. ¿Cómo? Como el nitrógeno pasa de más 5 a 0, fueron 1, 2, 3, 4, 5 electrones los que gana, más 5 electrones. Tengo 2 nitrógenos, quiere decir que son 10 electrones. Y el potasio, son 2 potasios, 1 electrón, pero pierde, a este va a la derecha, pero le voy a poner 2 electrones porque son 2 átomos de potasio. Entonces ya tenemos casi todo. Como este dona 2 electrones y el potasio acepta 10, este lo tengo que multiplicar por 5. Y me va a quedar 5 repartido en todas las partes de mi reacción. 5 por 2 me va a quedar 10 potasio 0. Produce 5 potasio más 1, pero son 2, más 5 por 2, 10 electrones. Y el nitrógeno se queda igual, me va a quedar mis 2 nitrógeno más 5, más 10 electrones, que son los que ganó, produce nitrógeno 0, 2 nitrógeno 0. Los 10 electrones son los que se transfieren, estos y estos se eliminan y me va a quedar de la siguiente manera: 10 potasio 0 más 2 nitrógeno más 5 produce 5 potasio más 1, que son 2, más nitrógeno 0. Hay que recordar que cuando no tiene nada es como si valiera 1, nada más para fines prácticos. Esos son mis coeficientes estequiométricos. Son 10 del potasio, 2 del nitrógeno, 5 del potasio y 1 del nitrógeno. Y aquí está. Tenemos que al final balancear por inspección con aquellos elementos que no estuvieron en juego. Y aquí van. Lo voy a hacer pues aquellos que no están. Sé que
aquí tengo una discrepancia con el potasio, porque aquí hay 5 por 2, 10, y aquí hay 10. Pero, veamos, ¿quién me va a marcar la pauta? ¿Quién no participó? Que en este caso es el oxígeno. El oxígeno tengo 3 por 2, 6 oxígenos. Y aquí tengo 5 por 1, 5. Simplemente aquí le pongo los 6. Ahí están los 6. Los 6. Ahí están, mis 6. Estos 6 que voy a tener me van a ajustar todo. 6 por 2, 12 potasios, 10, 6 por 2, 12 potasios, aquí tengo 10 más 2, 12, y el oxígeno 6, y 3 por 2, 6. Y ya está balanceada. Ya tengo mi reacción química balanceada. Igualé la cantidad de electrones transferidos, generé la suma algebraica y terminé ajustando por método de inspección. Todo se hizo y todo se logró. Muy bien, siguiendo básicamente los pasos que vienen ahí. Vamos a hacer el ejemplo de la oxigenada. Este ejemplo tiene una peculiaridad que tiene un tip, que es el peróxido de hidrógeno. En el peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, el oxígeno vale -1 y el hidrógeno +1. +1 por 2 más 2 y -1 por 2 menos 2. En el caso del hidrógeno, que es mi referencia, que es +1, +1 por 4 más 4, el nitrógeno debe valer -2, menos 4, perdón, para que, pues sumado con o dividido entre el 2 de -2 por 2 menos 4 más 4, 0. Y este elemento se repite, en este caso es -2 por 3 menos 6, el hidrógeno es +1 y este compuesto, este combinado vale -1 y este debe valer +5. +5 menos 6 menos 1 más 1, 0. Y el agua, pues ya sabemos también que es +1 y -2. En pues ya siguiendo los mismos pasos, en mi checklist ya determiné el número de oxidación de todos los elementos. Voy a colocar entonces ahora los elementos que cambiaron. Los identifico como el nitrógeno, que en este caso pasa de -2 a +5, y el oxígeno de -1 a -2. Y en la recta numérica del número de oxidación voy a observar que el nitrógeno pasa de -2, aquí inicia, a +5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hacia la derecha quedamos que era la oxidación, que era igual a perder electrones. Y hacia la izquierda es la reducción, que es igual a ganar electrones. ¿Sí? Gana electrones. Estos electrones que voy a tener, pues los voy a colocar acá. Entonces voy a colocar en la oxidación el nitrógeno, que son 2, con carga de -2, pasa a nitrógeno +5. Y voy a hacer mi balanceo previo. Aquí tengo 2, por lo tanto aquí tengo 1, entonces tengo que ponerle los 2. Y en el caso del oxígeno, el oxígeno pasa son 2, de -1 a oxígeno. Ahora, el nitrógeno pasa aquí, pero el oxígeno yo lo voy a trasladar hasta acá. ¿Por qué lo voy a trasladar hasta allá? Para tenerlos en separado, para tenerlos en orden, porque alguien puede decir, ¿sabes qué? Está aquí y acá, están dos lugares, pero voy a hacer un poco más de orden y los voy a poner por separado. En este caso pasa a oxígeno -2. Entonces ya tengo aquí mi balanceo previo de la misma manera. Aquí le voy a poner un 2. Pasa de -1 a 0, se redujo. Y voy a poner la cantidad de electrones transferidos. El nitrógeno pasa de -2 a +5. De aquí para acá hay 7 lugares, pero son 2 nitrógenos, por lo tanto 1 con 7, el otro con 7 da igual a 14 electrones. Y en el caso del oxígeno, va a tener que ganar un electrón por cada uno, o sea, hace +2 electrones. Multiplico el de abajo por 7 para igualar la transferencia de electrones, porque uno da 14 y el otro recibe 2, 7 por 2, 14, y me va a quedar así. El nitrógeno 2 menos 2 produce 2, nitrógeno más 5
más los 14 electrones. Y el oxígeno ahora va a tener números nuevos, que en este caso va a ser 7 oxígenos menos 1, que son 2, más 14 electrones. Va a producir, en este caso, va a producir mis 14 oxígenos menos 2. Se hace la suma algebraica y me va a quedar que el nitrógeno menos 2 más 7 oxígenos menos 1 produce 2 nitrógeno más 5 más los 14 oxígenos menos 2. Y ya, estos son mis coeficientes estequiométricos. De este lado tengo un 1, de este lado tengo un 1, de este lado tengo un 7, de este lado tengo un 2 y de este lado tengo un 14. Muy bien. Ahora, aquí tengo ya que balancear por inspección. Ya hice mi balanceo previo, coloqué los electrones, igualé la cantidad y hice mi suma algebraica. Ahora tengo que balancear por inspección. Ya para finalizar, vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Pues mi referencia van a ser pues estos hidrógenos. En este caso aquí tengo 7 por 2, 14 hidrógenos, más 4 hidrógenos. Y aquí tengo 14, pero también tengo otro problema, que en este caso aquí tengo 14 oxígenos y aquí tengo ya 3 distribuidos. 3 por 2, 6. Entonces a estos 14 pues hay que quitarle esos 6 porque en realidad me están sobrando, no estoy considerando los otros. Entonces 8 más 6, 14 y 8 por 2, 16, 17, 18 y al final vamos a calcular 18 hidrógenos y ya está. Tengo mis hidrógenos bien, mis oxígenos también, los coeficientes son 1, 7, 2 y 8 para balancear esta ecuación química. Y eso es todo, chicos, chicas. Así básicamente tenemos nuestros balanceos por método redox. 3 ejemplos, aquí están 1, 2 y 3. Muchas gracias, esto sería todo y quedo pendiente para cualquier duda. Hasta luego.